Hola, muy buenas a todos. Vamos a daros una lección ahora, un tema de caracterización de materiales aplicado a los morteros históricos. Bueno, lo primero es explicar qué es un mortero histórico. Son esas argamasas con las que o bien de cal o bien de yeso o incluso algún cemento de primera generación se mezclan para poder unir otros materiales o revestirlos, ¿no? Lo vamos a encontrar en la mayoría de los edificios del patrimonio y en la mayoría de las ocasiones en las que intervenimos vamos a tratar con ellos. Por lo tanto, es muy importante conocerlos. Desde el punto de vista de la ciencia de materiales, se pueden considerar materiales de microestructura pétrea, ceramics en inglés. Es una microestructura que va a tener también mucha importancia su sistema poroso y en el que la interacción entre el sistema poroso, el agua, el ambiente y la propia composición pues va a dar lugar a las propiedades que tienen estos materiales. En primer lugar, debemos conocerlos o caracterizarlos a través de distintas técnicas para conocer su anatomía. Así que usamos este símil médico. La composición, la estructura, cómo es la textura, cómo es el sistema poroso. Todo eso es una información muy valiosa y va a darse con distintas técnicas. Es muy parecido en este sentido a una piedra natural, como habéis visto en otros temas, solo que tiene algunas peculiaridades que luego veremos en los ejemplos, ¿no? Igual que hay una anatomía, podemos hablar de una fisiología, de un comportamiento. Puede ser un comportamiento ante el agua, un comportamiento térmico o un comportamiento mecánico. Todo esto es objeto de caracterizarlo. Pero ¿qué sucede con los materiales históricos, ¿no? Porque esto no es un curso de materiales actuales ni de materiales que se van a poner en una obra nueva. Es un curso sobre materiales que ya llevan un tiempo en la construcción, que ya llevan un tiempo en el patrimonio, que por lo tanto tienen una edad y con mucha probabilidad van a tener una anatomía con una patología, una anatomía patológica, si seguimos con el símil médico. Eso va a hacer que los materiales estén afectados de un proceso de alteración. Puede esta alteración afectar al sistema poroso y por lo tanto va a tener, igual que hay una anatomía patológica, puede haber una fisiopatología, un comportamiento disfuncional, algo que no nos permite reconocer el material en su estado natural o original. Por lo tanto, cuando intervenimos en patrimonio, cuando tomamos una muestra de un material pétreo en patrimonio y especialmente un mortero, que es muy sensible, pues vamos a tener que darnos cuenta de que estamos tomando un material alterado, un material que no va a tener el mismo comportamiento y por lo tanto, si lo queremos conocer, pues debemos ser muy cuidadosos. Y en la medida de lo posible, siempre que intervengamos en patrimonio o tomemos muestras en un edificio del patrimonio, tanto para conocer como para diagnosticar, tendríamos que conseguir muestras alteradas y sin alterar, es decir, muestras en las que la anatomía y la fisiología sean normales y otras en las que estén alteradas. Eso nos va a dar dos beneficios. El primero es conocer cómo era originalmente y el segundo es, viendo el estado original y el estado alterado, intentar inducir la causa de la alteración para un estudio de patología. En Europa se dieron cuenta de que el mundo de los morteros era un mundo muy importante y a través de una asociación que es la Red Internacional de Laboratorio de Ensayo de Materiales se generaron unos grupos de trabajo con personas de distintos institutos que dieron lugar a dos publicaciones muy importantes que son estas que están en la pantalla, que son la caracterización de morteros históricos y luego, un poco más tarde, un informe sobre la caracterización de cara a la intervención. Es decir, siempre que tomemos muestras de morteros o siempre que estudiemos morteros en el ámbito del patrimonio, lo vamos a hacer con un doble fin, el conocimiento puro y el conocimiento histórico del edificio y otro, un conocimiento práctico de cara a la intervención. Como estamos en patrimonio, vamos a tener que vigilar algunas cuestiones de índole más amplio que la puramente de ciencia de materiales. Vamos a tener que ver cosas relacionadas con patrimonio, con los valores de autenticidad o con los de compatibilidad o reproducibilidad, retirabilidad, conceptos propios de la teoría del patrimonio que tendremos que ser conscientes
de ellos cuando tomemos decisiones en torno a morteros históricos. Una vez que se establezcan o que se establecen los criterios generales de restauración, es decir, qué es lo que vamos a conservar, qué es lo que vamos a retirar, qué valores son los que hay que preservar, se puede ir traduciendo estos valores abstractos en cuestiones concretas que van a dar lugar a propiedades o medida de propiedades directas, ¿no? Y a partir de ahí se puede diseñar un mortero de intervención a partir de ese conocimiento y siguiendo el esquema que tenéis ahí en la imagen. Con idea siempre de alcanzar la compatibilidad. Este es un poco nuestro máximo deseo, es siempre que se intervenga en un edificio del patrimonio histórico en torno a morteros, pues sería deseable alcanzar la máxima compatibilidad con lo existente, con lo que queremos preservar, con el valor que queremos transmitir a las siguientes generaciones. Una compatibilidad estética, poros, color, aspecto general de superficie, o una compatibilidad mineral o química que vamos a poder analizar o estudiar con las técnicas que a lo largo de este curso vamos a ver: la difracción de rayos X, la fluorescencia de rayos X, el análisis térmico diferencial, la petrografía o la microscopía electrónica. Por otra parte, también hay una compatibilidad macroscópica, una compatibilidad física y una compatibilidad mecánica que con técnicas también de petrofísica pues podremos estudiar ensayos a compresión, ensayos a tracción, dureza superficial, métodos para medir la porosidad o la superficie específica o la granulometría. Son técnicas macroscópicas que, unidas a las anteriores químicas y microscópicas, nos van a poder dar una idea general del material de cara a la intervención. Primero para conocerlo, luego para, una vez que se ha diseñado el material de intervención, cuando se ha colocado, cómo se comporta en ese momento. Por lo tanto, hay que seguir los siguientes pasos para la intervención. Primero, tomar muestras de los morteros en el edificio de patrimonio, caracterizarlo con estas técnicas, proponer el nuevo material, especificarlo y comunicar muy bien estas especificaciones al restaurador, al ingeniero, al aplicador, al arquitecto, a la gente que va directamente a trabajar con el edificio, e incluso a las personas que manualmente lo van a colocar, que conozcan bien lo que estamos haciendo. Y después, una vez colocado y puesto en la obra, habría que volver sobre ello para ver si ha funcionado mediante alguna inspección óptica y luego también mediante, si se quiere, alguna otra toma de muestras que vayan a verificar el buen comportamiento. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.